Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buen día. Hola, Sergio, buen día. ¿Cómo andan? Bien, un placer volver a tomar contacto con vos. Yo diría, Leonardo, arrancar casi desde cero, ¿no? Explicar cómo se llega al hidrógeno verde, ya que hay diferentes tipos de hidrógeno, y en la génesis, en la producción de cómo lo hagas, tiene que ver si será amigable con el ambiente o no. En este caso estamos hablando del hidrógeno verde, que ¿cómo surge? El hidrógeno verde se obtiene a partir de la electrólisis del agua, haces pasar una corriente eléctrica por un dispositivo y ahí separas la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno, pero utilizando una fuente de energía renovable, ¿no? Es decir, esa electricidad debería ser, por ejemplo, de un parque eólico o un parque solar, ¿no? Si no, no sería verde. Así el agua que se utiliza, esta agua que vos mencionás, Leonardo, ¿vuelve al origen? ¿En qué condiciones queda esa agua que tiene que ser dulce, salada? ¿De dónde sale? Bueno, a ver, la otra vez que estuvimos hablando, hablábamos de un informe de un instituto alemán aquí en Río Negro que proponía la utilización del agua de los ríos, que es muchísima agua de los ríos. El proyecto de Fortescue, el que anunció el presidente desde Glasgow, aparentemente, digo aparentemente porque son solo anuncios, no hay nada escrito, ni siquiera hay un proyecto presentado a la provincia, aparentemente utilizarían agua del mar, para lo cual habría que desalinizar el agua primero. También muchísimas cantidades de agua, imagínate que necesitas por lo menos 10 toneladas de agua para producir una tonelada de hidrógeno. El proyecto de los australianos hablan de producir unas más o menos 6.000 toneladas de hidrógeno por día, así que requerirían 60.000 toneladas de agua desalinizada por día para producir esa cantidad. Así que bueno, claro, es muchísima el agua que se necesita y es uno de los grandes problemas que tiene por lo menos en términos de impacto socioambiental que tiene esta tecnología. ¿Y qué es lo que pasa en la comunidad con los anuncios? Aparece siempre como la falta adecuada de una información que nos ayude a discernir en casi todos los temas en la Argentina. ¿Qué pasa con el hidrógeno ahí en Río Negro? Bueno, la verdad es que esto último de la empresa Fortescue, que es una empresa minera, ¿no?, de minería de hierro, es una de las más importantes del mundo, no hay nada concreto. Nos estamos enterando un poco de a poco y lo que sabemos a partir de estos anuncios es que solamente habría una carta de intención firmada a fines de agosto entre la provincia, el gobierno nacional y la empresa. En esa carta de intención no se hablaría solo de la producción de hidrógeno verde, sino de otros proyectos verdes en general, como podría ser la producción de amoníaco verde, incluso la extracción de metales verdes, que entiendo ¿Qué son que los metales verdes? Practicada con digamos, utilizando combustibles limpios o verdes, como el hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Así que en esa carta de intención se habla solamente, es una carta de intención, ni siquiera es un proyecto. La misma gobernadora reconoció hace un par de días que la empresa todavía no presentó ningún proyecto en concreto y lo único que habría sería una solicitud para que la empresa pudiera empezar con los estudios de factibilidad que incluiría la medición de los vientos, porque una cosa es que todavía aparentemente no se sabe, nadie, porque no han hecho los estudios, no se sabe dónde pondrían los parques eólicos, que son los que aportarían la electricidad para la planta de producción de hidrógeno verde, para la planta de producción de amoníaco verde, para la planta desalinizadora, etcétera. Necesitan muchísimos aerogeneradores, se está hablando de un número de 400 aerogeneradores solamente para hacer producir esa planta de hidrógeno. Y una cosa importantísima y fundamental, que me parece que todavía aquí no se ha reflexionado lo suficiente sobre eso, es que todo el hidrógeno, el amoníaco, absolutamente todo va a ir para exportación. Es decir, de todo ese hidrógeno y de todo ese amoníaco verde no vamos a ver los argentinos ni los rionegrinos ni una sola molécula. Entonces, esto es un dato fundamental que tenemos que tener en cuenta, porque este proyecto no aporta absolutamente nada a la transición energética del país. Está solamente pensado en función de aprovechar una oportunidad de negocios para poder de alguna manera atraer algunas inversiones y
y captar algunos dólares por allí, pero la verdad es que no aporta nada a la descarbonización de la economía esto. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Cruz te saluda. Hola, Cruz, ¿cómo te va? Bien. Vos sabés que es muy interesante escucharte porque en principio este breve análisis que haces ya se diferencia bastante de cómo se anunció todo esto con bombos y platillos, ¿no? Porque la verdad es que escuchamos hidrógeno verde como un proyecto a realizarse en el suelo argentino y lo primero que pensamos es que estamos transicionando hacia alimentarnos de manera sostenible. ¿Por qué no se puede pensar en el hidrógeno? ¿Por qué no se está hablando del hidrógeno verde como una fuente de energía para nosotros, para consumo argentino? Bueno, el proyecto original de la provincia, que habíamos charlado la otra vez, del Instituto Fraunhofer de Alemania, planteaba un escenario para el consumo doméstico y luego a partir de 2030 se hablaba recién de exportación de unas escalas mucho menores, hablaban de 60.000 toneladas anuales y este proyecto, el de los australianos, habla de unas 6.000 toneladas diarias de producción de hidrógeno verde, así que es una escala muchísimo mayor el proyecto de los australianos. ¿Por qué? Y bueno, a ver, nosotros, la idea del Instituto Fraunhofer era producir hidrógeno verde para la región, pero todavía no hay un mercado creado. Es decir, estamos hablando de un mercado fantasma, digamos, a nivel nacional, regional e internacional, porque todavía no hay una gran demanda, no hay una demanda de hidrógeno internacional. Estamos, de alguna manera, pensando que el mundo va a demandar mucha cantidad de hidrógeno, pero la verdad que al día de hoy no está esa demanda. Entonces, en Argentina, por ejemplo, si vos querés utilizar el hidrógeno en movilidad, bueno, tenés que tener los vehículos a hidrógeno, las celdas de combustible, tenés que tener la ley de movilidad sustentable aprobada, tenés que tener las estaciones, las hidrogeneras, etcétera. Una pregunta medio clave que nos hacemos muchos cuando empezamos a escuchar del hidrógeno verde y toma tanto protagonismo, y sobre todo teniendo en cuenta lo que mencionabas, de que hay todo un mercado por construir, ¿es posible la utilización, no me refiero en términos técnicos, sino como si es sostenible, usar agua dulce, por ejemplo, para realizar esta tecnología, para llevar adelante la producción de energía a través del hidrógeno verde? ¿Qué pasa si usamos agua dulce? A su vez, nos encontramos, Argentina, por ejemplo, en muchas provincias, sobre todo las cordilleranas, ha declarado durante los últimos años emergencia hídrica y demás. ¿Es posible la realización de hidrógeno verde con agua dulce? ¿Es conveniente? ¿Habría que hacerlo en espacios más cercanos al mar y utilizar agua salada? ¿Cómo lo ves? No, yo lo veo que, digamos, a ver, todo depende de para qué se utilice el hidrógeno verde, porque si eso va a estar en función de la satisfacción de necesidades locales, bueno, entonces la comunidad estaría aceptando utilizar una parte del agua disponible para la producción de ese vector energético para, por ejemplo, no sé, algún tipo de actividad productiva sustentable. Es decir, esas son decisiones colectivas que la comunidad las comunidades pueden tomar. Ahora, una cosa muy distinta es que haya una decisión impuesta de utilizar una gran parte del caudal de estos ríos que están cada vez más impactados y además seguramente la crisis hídrica se va a profundizar, de utilizar toda esa agua para la producción de hidrógeno verde que va a ir toda para exportación. Entonces, claro que si en algún momento el hidrógeno verde evidentemente va a tener un lugar en la transición energética, porque es uno de los pocos sustitutos que tenemos para los combustibles fósiles, ¿no? En algunos nichos quizás reducidos, como podría ser, qué sé yo, la aviación o incluso el transporte de vehículos pesados, es decir, y todos los procesos industriales que sean muy difíciles de electrificar. Es decir, en esos casos seguramente vamos a utilizar hidrógeno verde, así que en ese sentido yo con relación a la tecnología no tengo nada para decir. Ahora, esto es una cosa muy distinta, es directamente tomar agua de los ríos o tomar agua del mar. El agua del mar es una cosa tremenda porque también hay un impacto sobre los ecosistemas costeros de la salmuera que queda como residuo de la desalinización del mar, del agua marina. Ahí en donde quieren instalar en Sierra Grande la planta de producción de amoníaco, de hidrógeno, etcétera, etcétera, esas 6.000 toneladas diarias de amoníaco o de hidrógeno quedan entre dos áreas naturales protegidas. Puerto Lobo al sur
y un nuevo parque nacional que fue anunciado con bombos y platillos el año pasado, incluso vino el ministro Cabandía, que es la provincia, con la gobernadora, el Parque Nacional Islote Lobos. Y esto está en el medio, todo este polo industrial que quieren instalar, en el medio de esas dos áreas naturales protegidas, y me imagino que eso va a causar un tremendo impacto. Imagínate, estás tirando salmuera. Sí. Por lo menos 60.000, el residuo de 60.000 toneladas de agua por día en un mismo lugar, en el mar. Bueno, eso te cambia las propiedades físico-químicas del agua, eso afecta a la biota de alguna u otra manera. Quizá no te produce una extinción masiva, pero estás causando un impacto y un reemplazo de la biota marina. Es decir, ahí evidentemente hay un impacto. Esto hay muchísima bibliografía. Y digamos, nadie nos haces pensar, Leonardo, si me permitís, nos haces pensar con esto de ver si vamos a atender las necesidades locales o no, en la encrucijada histórica que están nuestros países, los lugares donde habitamos. Fíjate que en el tema del hidrógeno, está planteado el proyecto, no hay nada aprobado como decís, pero está planteado para proveer a otros países. Por lo tanto, Argentina, claro, va a tener posiblemente mano de obra, pero las industrias automotrices inclusive no prevén la fabricación de autos eléctricos en Argentina. Irían para ese primer mundo que todavía, digamos, rige en el planeta, entre nosotros, y como en la minería de lo que sea, como en los cereales y demás, todo está pensando para que sea disfrutado, en todo caso, por otras, por poblaciones distantes. Acá queda esa idea de que nos dan trabajo, nos proveen trabajo, pero de beneficios nada, ¿no? No, la verdad que nada. Se habla de 50.000 puestos de trabajo para el proyecto de Fortescue, entre empleos directos e indirectos. La verdad que son cifras que parecen bastante dibujadas, porque no han ni siquiera citado una fuente ni explicado esas cifras. Son cifras medio tiradas al voleo, con total irresponsabilidad, porque acá la gente pasa mucha necesidad y está de alguna manera recibiendo todas estas novedades con muchísimas expectativas. La población de Sierra Grande tiene menos de 8.000 habitantes, y están diciéndole que va a haber 50.000 puestos de trabajo, y nadie ha dicho si esos 50.000 puestos de trabajo se generarían en la región, en Sierra Grande, bueno, toda una cantidad de cuestiones similares. Y el tema es que estos megaemprendimientos, obviamente que generan mano de obra, utilizan mano de obra y generan puestos de empleo, pero también destruyen muchísimos puestos de empleo también. Por ejemplo, la misma gobernadora había inaugurado en septiembre de este año una dársena para que atraquen ahí los barcos de la pesca artesanal, y había toda una apuesta a la pesca artesanal, incluso ahí en Punta Colorada, que es el mismo lugar que donde se emplazaría la planta de producción de amoníaco. Incluso Playas Doradas, que es una villa turística muy linda, que estaba en pleno desarrollo, habían asfaltado hace poquitito la ruta hasta allí. Es decir, que había un montón pero había de alguna manera algún tipo de visión sobre lo que se pretendía en toda esa área, que, bueno, el Golfo de San Matías, con sus ballenas, con su fauna costera, etcétera. Y ahora le pone plum una super polo industrial de producción de amoníaco verde y de hidrógeno verde, y la planta desalinizadora solamente para exportar. Un puerto de aguas pesadas quieren instalar ahí en Punta Colorado. O sea, olvídate de los pequeños barcos para la pesca artesanal, porque no van a poder, ahí amarrar o atracar, no sé cuál es el término, en el mismo lugar en donde van a estar llegando estos buques para llevarse el hidrógeno verde. Bien, Leonardo. Sí, perdón. No, termina, por favor. No, y todos absolutamente sin que haya esto sido sujeto a discusión o a ningún... Son anuncios, y bueno, y ahora la gobernadora aparentemente quiere formar como una mesa de discusión, pero con el anuncio ya hecho, y con la carta de intención firmada, y con las expectativas generadas, porque ese es otro problema. Ahora, ¿cómo nosotros podemos discutir serenamente estas actividades cuando ya se les anunció a
a los sierragrandenses que van a tener todos trabajo y que va a haber 50.000 puestos de Claro, trabajo. pero Eso más es. allá de esto, Leonardo, hoy en la actualidad, transitando el siglo XXI, dar trabajo exclusivamente, solo eso, no es índice de bienestar. Nosotros, además de trabajar en esas cosas, necesitamos recibir los supuestos beneficios que nos daría una mejor energía, una energía más limpia. Porque por otro lado somos una especie de esclavos, sino del siglo XXI, que trabajamos para el bienestar de otras comunidades, de otros espacios, de otros lugares siempre lejanos. Es el mismo paradigma de siempre. Esto no viene a quebrar el paradigma y en los anuncios pareciera que sí. Pero bueno, la seguiremos en otro momento, Leonardo. Muchas gracias porque nos bajaste muchos elementos que nos van a ayudar a repensar el tema y por supuesto a comprenderlo un poco mejor. Te mandamos un gran abrazo desde acá. Bueno, un abrazo a ustedes y gracias por la llamada. Adiós. Leonardo Salgado es un paleontólogo argentino, es investigador del CONICET, actualmente trabaja en un instituto de la Universidad Nacional de Río Negro y en el CONICET, en General Roca. Se ha interesado mucho por la cuestión del hidrógeno, lo estudia y lo divulga, nos ayuda a pensar frente a uno de los dilemas presentes. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.